Bien, entonces ya iniciamos con la grabación. Buenas noches de nuevo a todos y todas. Esta es la parte B de la primera tutoría correspondiente a los capítulos 1 y 2. Para esta noche vamos a trabajar con incrementos y tasas de cambio, que este contenido pertenece al capítulo 1 y daremos inicio al concepto y a entender que es una derivada correspondiente al capítulo 2. Esta presentación es, em, es un libro digital que realizamos con la aplicación GeoGebra, que es gratuita, y por medio del chat les voy a compartir el enlace, que es el que ustedes pueden ver en la parte superior de sus pantallas, para que puedan accesar a él y puedan realizar las actividades que vamos a trabajar en esta noche. Si ustedes necesitan realizar alguna consulta, me interrumpen, levantan la manita o abren el micrófono en el momento que lo consideren pertinente. Solamente para comprobar, ¿se escucha bien el sonido? ¿Todo está claro? ¿Sí? Sí, Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar con incrementos y tasas de cambio. Muy bien, la primera parte que estudiamos en este curso tiene que ver con el cálculo de límites. Los que pudieron conectarse a la tutoría de lunes con la profesora Betzeli repasaron el concepto de límite y cómo hacer el cálculo de los límites. Si no pudieron conectarse, lo pueden consultar directamente en la plataforma. Durante esta sesión vamos a ir retomando algunos aspectos de los límites también. Para entender lo que son incrementos y las tasas de cambio, nosotros tenemos que entender que los límites nos permiten a nosotros acercarnos a ciertos valores y aprendimos que lo podíamos hacer por medio de gráficas y también lo podíamos hacer por medio de tablas. Posteriormente, se inició con el estudio algebraico, donde aprendimos que para calcular un límite, nosotros lo que procedemos es a realizar el cálculo de una imagen. En el caso de que ese límite no exista, nosotros podemos hacer algún trabajo algebraico que más que todo tiene que ver con factorización, lo que aprendimos en matemática para administradores 1, y de ahí calculamos lo que son los límites. Cuando hablamos de incrementos y tasas de cambio, que esto nos hablaban en el capítulo 1, nos dicen que esto es importante porque usted puede eh, analizar el comportamiento que tiene una empresa relacionado a lo que son costos, a los ingresos o a las utilidades y pérdidas que se tienen con el negocio en marcha. Es importante que nosotros sepamos que a veces hay algunas cantidades que se van a mantener constantes, pero habrán otras que irán variando con el tiempo o porque están relacionadas con una variable independiente. ¿Qué entendemos nosotros por el cambio o el incremento de una variable? Cuando una variable, que nosotros llamamos en este caso X, toma un valor inicial y luego toma otro valor, se dice que ese cambio que hay entre un valor y otro eh, es el incremento, ¿sí? Al realizar esta resta de acá, el valor es positivo, o más bien que va a ser una disminución si esta resta es negativa. Vamos a entender esta notación
de este triángulo que está acá como el cambio de una variable. Este triángulo que está acá es una letra griega que se llama delta en mayúscula. Entonces, cuando nosotros veamos la letra delta delante de una variable, lo que nos está indicando es que hay un cambio entre un valor inicial y otro valor que podemos decirle el valor final. ¿Cómo calculamos el cambio? Por medio de una resta. Y ahorita vamos a ver algún ejemplo. Entonces, en el libro vamos a encontrar en muchas ocasiones esta notación de delta. Aquí les hice un pequeño repaso de situaciones donde vamos a encontrar ese cambio. Delta P va a ser el cambio en el precio. Delta X, para efectos nuestros del libro, va a ser el cambio en las unidades producidas o vendidas. En los libros americanos, los libros españoles, muchas veces utilizan delta Q para referirse al cambio en las unidades producidas. Tenemos también delta I, que es el cambio en los ingresos, el delta U, que es el cambio en las utilidades, y el delta C, que es el cambio en los costos. Esto no hay que aprendérselo, simplemente el problema a ustedes les va a ilustrar qué es lo que tenemos que analizar. Pero estas son las notaciones que nosotros trabajamos en la unidad didáctica. Ahora, es importante que nosotros comprendamos bien el análisis de una gráfica. Entonces, aquí vamos a hacer un repaso muy general de qué entendemos por incrementos y tasas de cambio desde la perspectiva de una gráfica de una función. Eso lo aprendimos en Matemática para Administradores 1. Pueden repasarlo en ese libro si tienen alguna duda. Vamos a iniciar con un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que hay una empresa que modela los ingresos por medio de esta función que tenemos acá. Menos 0.56 x al cuadrado más 3.6 x más 120. La gráfica de esta función, que es una función cuadrática, que es cóncava hacia abajo, la tenemos acá. Solamente estoy trabajando en el segundo cuadrante porque nosotros no vamos a tener unidades negativas para lo que es la venta de artículos. Entonces vamos a concentrarnos solamente en este cuadrante. ¿Qué actividad vamos a realizar acá? Vamos a agregar valores iniciales, como lo vimos en la fórmula de el cambio de X o delta X. Y por ejemplo acá, ustedes lo pueden hacer cuando ingresen a esta página. Ustedes pueden poner un valor inicial, por ejemplo, puedo poner 3, puedo poner un valor final, por ejemplo, puedo poner 10. Y la gráfica nos va a indicar, en este caso, en el eje horizontal, que es el eje de las abscisas, el eje X, donde están las unidades producidas o vendidas. Y en este caso, pues esto tiene que ser muy natural. Si nuestra empresa al inicio está vendiendo o produciendo 3 artículos y posteriormente produce 10, pues la diferencia que hay entre 10 y 3 es de 7 artículos. Eso es lo que nos está indicando delta de X. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una cantidad inicial y una cantidad final? Simplemente es realizar la resta. Entonces lo podemos ver acá. Si al inicio teníamos 3 artículos y luego producimos 10, pues va a haber un incremento de 10 artículos. Entonces, ¿cómo va a afectar esto a los ingresos de la compañía? Por muchos factores, podría ser que cuando usted produce más artículos en su empresa,
es probable que no necesariamente genere más utilidades por los costos o por por otras situaciones. Es posible que más bien sus ingresos se vean disminuidos. ¿Cómo va a pasar en este caso? Observen el eje Y, que es el eje de las ordenadas. Lo que nos decía es que cuando teníamos a la venta 3 artículos, el concepto por ingresos está ubicado acá, que aproximadamente es 125.76. Lo podemos ver también aquí en la parte inferior. Y cuando producimos 10 artículos, los ingresos, el concepto por ingresos baja a 100, que esto está dado en dólares, por ejemplo. Entonces hay una disminución en los ingresos de menos 25.76 dólares. ¿Cómo calculamos esta disminución? Pues al igual que hicimos con delta X, lo vamos a hacer con delta Y, que es tomar la cantidad superior y restarle la inferior. Bueno, en este caso hay una disminución. Por ejemplo, si al inicio producimos un artículo y posteriormente producimos 3 artículos, observen que en este caso el aumento de los artículos que producimos es de 2, pero aquí los ingresos van a superarse en 2.72. Aquí no lo indica el eje de las ordenadas. Pues ese va a ser el incremento, ¿de acuerdo? Es algo que podría ser natural para ustedes, ¿verdad? Pero es necesario entenderlo para lo que sigue, que es todo el análisis de incrementos y tasas de cambio. Y déjame para ajustar la pantalla, un momentito. Ok. Vamos a realizar este ejercicio. Dice, si se aumenta el precio del artículo de 8 a 10 dólares por unidad, perdón, ¿qué sucede con los ingresos? Vamos a ver, ajustar la pantalla, un momentito. Más bien aquí me parece que me disculpa que hay un error en la redacción. Eh, no, está bien, perfecto. Es que estaba confundiéndolo con otro. El eje X, el eje de las abscisas, nos indica el precio por unidad en dólares. Entonces, si nosotros vendemos artículos en 8 dólares y después subimos el precio a 10 dólares por cada uno de los artículos, lo que va a pasar es que efectivamente estamos aumentando en 2 dólares el precio por unidad y vemos que los ingresos están disminuyendo. Están disminuyendo en menos 12.96 los ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a pasar es que estamos disminuyendo los ingresos. Aquí me interesa que ustedes puedan analizar gráficamente lo que está pasando, ¿verdad? Muchas veces em, pues, suelen confundir un poquito lo que es el análisis de gráficas. Recuerden que en el eje de las abscisas, que es el eje X, vamos a aumentar hacia la derecha y en el eje de las ordenadas, que es el eje Y, vamos a aumentar hacia arriba, vamos a disminuir hacia abajo. Entonces, esta parte es importante que ustedes la sepan analizar. Ahora, este ejercicio lo hicimos analizando la gráfica. Observen que no hicimos aquí ningún cálculo, ¿verdad? Solamente el software
nos dio las respuestas, pero el libro nos introduce alguna notación y es importante que sepamos entenderla, ¿de acuerdo? Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, donde ustedes les dicen que hay incrementos, por ejemplo, en la producción, en los ingresos, en los costos o utilidades, generalmente nosotros utilizamos esta notación de que está acá. El delta Y lo que nos está diciendo es que hay un cambio en las imágenes. En las imágenes, recuerden que las imágenes son las que están representadas en el eje vertical, ¿verdad? ¿Cómo calculábamos imágenes? Esto es de Mate 1. Para calcular imágenes, usted lo que hacía es tomar el valor de X y sustituirlo en la función. Sustituirlo en la función. Ese valor que usted obtiene al sustituir es una imagen. Entonces, para hallar el cambio de las imágenes, nosotros calculamos la imagen del valor que está más a la derecha y le restamos la imagen del valor que está más a la izquierda, ¿sí? Siempre se calcula el que está más a la derecha, eso nos lo decía el libro. ¿Qué es este X sub 2? Pues este X sub 2 no es otra cosa que tomar la preimagen que está más a la izquierda, por ejemplo aquí en este caso 8, y sumarle el incremento. Es decir, si a 8 yo le sumo este incremento de 2, vamos a llegar a 10. Eso es lo que nos está indicando esta notación que está acá. Y luego restamos la imagen de la que está más a la izquierda. Entonces, el libro nos da esta definición. Es importante comprenderla. El cambio de las imágenes es igual a la imagen de la primera preimagen más su aumento menos la imagen de la primera preimagen. La primera preimagen es la que está más a la izquierda o la menor. Entonces así vamos a calcular cuál es el incremento que existe o si hay disminución en el caso que fuera negativo. ¿Cómo interpretamos esto en un ejercicio? Muy bien. Por ejemplo, nos dice, si una empresa determina que su ecuación de costo está dada por esta función que está acá, 3x más 100, y el ingreso por cada unidad es de $25, vamos a calcular la función de ingreso. Ok, antes de comprender esto de acá, es importante que nosotros sepamos cómo modelamos las funciones de ingreso. Y esto es un repaso de Mate 1. Si nosotros vendemos cada unidad a $25, entonces la función de ingreso, lo que va a recibir la empresa es 25 por cada unidad vendida, ¿verdad? Entonces, en este caso, la función de ingreso está representada por 25 multiplicado por X. ¿Ok? ¿Por qué estoy explicando esto? Porque en la unidad didáctica, en algunos ejercicios, no necesariamente te dan la función de ingreso, sino que usted tiene que modelarla, ¿verdad? Entonces, en este caso, es algo que nosotros aprendimos de Mate 1. Vamos a revisar la respuesta. Correcto, ¿verdad? Entonces, 25x es la función de ingreso. Eso es importante. ¿Cuál es la función de utilidad? Esto es un repaso. Recuerden que las utilidades se obtienen, y para los que no han llevado contabilidad 1, la función de utilidad es tomar los ingresos que tiene la compañía y restarle los costos. ¿De acuerdo? Ingresos menos costos es igual a la fórmula de o la ecuación de utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si el ingreso es de 25x,
y le restamos la función de costos, vamos a tener la función de utilidad. ¿Qué debemos hacer? 25x, vamos a restarle la función de costos, que es 3x más 100. ¿Ok? Esto es importante, recordemos, aunque es algo básico, que tenemos que utilizar los paréntesis cuando vamos a restar expresiones que son binomios, trinomios o polinomios, ¿verdad? Porque este menos que está delante del paréntesis va a multiplicar. Entonces, en este caso, la utilidad sería de 25x menos 3x menos 100. Y simplificando, 25x menos 3x menos 100, nos quedan 22x menos 100. Esa es la función de utilidad, la que modela las utilidades que tiene esta empresa. ¿De acuerdo? 22x menos 100. Entonces, recordar, esto es algo que les van a estar consultando a cada rato en el libro, las utilidades, ¿verdad? Entonces, ustedes van a encontrarse que les van a dar el costo, que por otro lado les van a ofrecer el ingreso y ustedes calculan las funciones de utilidad. ¿Ok? Por ejemplo, para este mismo ejercicio, si usted produce 30 unidades y aumenta la producción a 40 unidades, ¿en cuánto se varía el costo? Muy bien. Entonces, este tipo de ejercicios, que puede parecer natural para nosotros, no es otra cosa que la aplicación de esto que nosotros vimos acá, que es el incremento. Entonces, una forma muy rápida de hacerla y que en algunas ocasiones practicamos en Matemática para Administradores 1 y que es como muy intuitivo, es que usted calcule cuál es el costo de producir 30 unidades, cuál es el costo de producir 40 unidades y hacer la comparación entre los resultados. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Calculamos cuál es el costo de producir 40 unidades. Para ello, lo que hacemos es tomar la función de costo y sustituir 40 acá. Entonces, déjenme un segundito para abrir aquí las notas. Profe, esa función de costo siempre va a ser así, 3x más 100. Este es solamente para el ejemplo, 3x más 100. Aquí nosotros podemos encontrar funciones de, por ejemplo, exponenciales, va a encontrarse por acá, fracciones, va a Ok, entonces esa encontrarse otras. información me la van a dar, obviamente, en cada ejercicio, porque varía. Correcto, sí. Ok. Ujú. Entonces, en este caso, sería de la siguiente manera. Vamos a calcular el costo de producir 40 unidades. Simplemente es calcular la imagen de 40, que sería 3 por 40 más 100. 3 por 40 sería 120, más 100 nos da 220. Calculamos ahora la imagen de 30. ¿Ok? La imagen de 30 sería igual a 3 por 30 más 100. Es 3 por 30 sería 90 más 100 sería 190. Entonces, lo que nosotros hacemos para ver cuál es el cambio en los costos sería solamente hacer la resta de 220 menos 190.
Entonces la resta de 220 menos 190 nos va a dar a nosotros 30. Más allá de que usted vea este ejercicio, pues algo muy sencillo, es importante que comprendamos qué es lo que estamos haciendo. En este caso, el X1 es igual a 30 y hay un incremento de 10 unidades. Entonces el X2 sería 40. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, y vean que no estamos aplicando pues la fórmula como tal, sino que estamos haciéndolo tal vez hasta de forma intuitiva. Me devuelvo por acá. Es lo siguiente. Delta X, que en este caso sería el cambio. Vamos a buscar el simbolito de cambio, que sería delta C. El delta C, lo que nosotros hacemos entonces es calcular la imagen de X2, es decir, de la imagen que está a la derecha, y restarle la imagen de la que está a la izquierda. Eso sería lo que nosotros hacemos acá, ¿verdad? Entonces, el cambio es de 30, es decir, hay un aumento en los costos. Si usted aumenta en 10 unidades las unidades que produce, va a haber un aumento en el costo de $30. Y esto te lo pueden consultar con funciones de ingreso, con funciones de utilidad, pero básicamente lo mismo. Siempre es em, una metodología similar, es calcular el par de imágenes y hacer la resta para hacer la comparación. ¿De acuerdo? Recuerden que aquí, antes de que se me olvide, ustedes tienen ejercicios adicionales que es importante que los consulten en la plataforma, ¿verdad? Estos corresponden al capítulo 1. Bueno, ok. Vean el siguiente ejemplo que les traigo por acá. Lo que quiero es que analicemos este ejercicio que acabamos de hacer algebraicamente por medio de las fórmulas de las funciones, que lo analicemos para que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Lo primero es que la función de costo 3x más 100 se modela por medio de una función lineal. Recuerden que en las funciones lineales, el número que nosotros tenemos sumando o restando, que no está multiplicándose por la variable, es donde toca al eje Y, ¿verdad? En este caso es 100. Y el 3 es la pendiente. ¿Ok? Cuando este número es positivo, la función va a ser creciente. Que una función sea creciente significa que con cada aumento de las preimágenes, las imágenes están aumentando. ¿Ok? Nada más a manera de repaso. Bueno, entonces en este caso teníamos que 3x más 100 es la función de costo. Teníamos que el ingreso está modelado por 25x y calculamos también que las utilidades estaban denotadas por 22x menos 100, ¿verdad? Esto es un resumen de lo que hicimos acá arriba y me interesaba que lo vieran gráficamente. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Perdón. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros anteriormente, pero ahora de manera gráfica? Lo que hicimos fue lo siguiente. Si se producían 30 unidades,
lo vemos acá, donde están las 30 unidades. Las 30 unidades nos generaban un costo de $190, ¿verdad? Lo podemos ver acá. Y si aumentamos la producción a 40 unidades, 40 unidades nos generaba un costo de $220. Lo podemos ver acá. Entonces, lo que nosotros hicimos fue realizar esta fórmula de acá, ¿verdad? Ahí lo ven un poquito más formal, con la anotación que trabaja el libro. Lo que nos dice es que el cambio en los costos sería igual a calcular en la función de los costos la imagen de X1, es decir, de la imagen que está más a la izquierda, más el incremento, que en este caso el incremento era de 10 unidades, menos la imagen en la función de costo de la imagen que está más a la izquierda. Esto no es otra cosa que tomar 40. ¿Por qué 40? Porque si a usted le indican en el libro que hay un aumento, por ejemplo, de 10 unidades, no es necesario que usted copie 30 más 10. ¿De acuerdo? Nosotros pues ya entendemos que si usted produce 30 artículos y había un aumento de 10, pues en la fórmula de una vez podemos poner 40 unidades. ¿De acuerdo? Em, lo explicamos así porque a veces se nos confunde esta notación que tenemos acá. Lo que nos está diciendo es simplemente que teníamos una producción inicial y hubo un aumento. ¿Ok? Entonces, ese aumento llegó a 40. Calculamos las imágenes y nos daba como resultado que hay un incremento de 30 en los costos. ¿Ok? Eso fue lo que gráficamente nosotros trabajamos en este ejercicio. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ok. Buenas De mi noches. parte, Yo Ah, sí tengo una duda. adelante. Nada más quería, gracias, nada más quería confirmar que entonces cuando hayan preguntas parecidas a estas con respecto a que hay un incremento en unidades o en precio, normalmente esta fórmula del delta, por así decirlo, se usa siempre con función de costos. O sea, nunca se va a usar con utilidad o algo parecido. Sí, La buenas pregunta, noches. Ujú. ¿Y vas a consultar algo más? no iba a preguntar que si tenía sentido. No, no, claro. Con mucho gusto le respondo. Para este caso, nosotros estamos preguntando qué variación hubo en los costos. Pero, por ejemplo, usted le pueden preguntar qué variación hay en los ingresos. Entonces, sería utilizar la función de ingresos. O le podrían preguntar cuál es la variación que hay en las utilidades. Entonces, en cualquier función te lo pueden consultar. ¿De acuerdo? En este caso solo estoy viéndolo con costos, pero sí le pueden preguntar en cualquier función. ¿Ok? Eso es importante saberlo, ¿verdad? Este, no sé si le respondí a su pregunta. Sí, sí, Ujú. Ok, perfecto. gracias. Ah, Y entonces aquí estamos viendo el cambio que hay total, ¿verdad? Repito, si teníamos 30 unidades y ahora producimos 40, pues el cambio en los costos, el cambio total que hubo fue de $30. Ahora, a veces es importante em, como sacar un promedio, es decir, si nosotros pasamos de 30 a 40 unidades y hay un incremento en los costos o incremento en los ingresos o en las utilidades, en promedio, ¿cuánto está aumentando cada unidad? Entonces, el libro nos define la tasa de cambio promedio, esta tasa de cambio promedio. ¿Qué es la tasa de cambio promedio? Va a ser una razón, va a ser una razón, dame un segundito aquí. Y cuando hablamos de razón, nosotros hablamos de una división, ¿de acuerdo?
cuando nosotros hacemos una división, estamos comparando qué es lo que está pasando entre una variable y otra variable. Entonces, una razón nos permite a nosotros visualizar, por ejemplo, si se incrementa una de las variables, cuánto incrementa la otra. Se incrementa a una razón constante o aumenta mucho, aumenta el doble, el triple, 4 veces, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con razones. Entonces, la tasa de cambio promedio, lo que nos dice a nosotros es que cuando comparamos el cambio que hay entre dos variables, aplicando esta fórmula que está acá, nos va a dar eh, ese promedio por cada una de las unidades. Ajá. Lo que hicimos acá arriba fue sacar el total, el cambio total. Es decir, cuánta variación existe en total cuando incrementamos la producción, por ejemplo. Pero acá con esta otra fórmula, lo que nos va a decir a nosotros es el cambio que habría promedio por cada una de las unidades. Me voy a explicar más con este ejemplito que les voy a poner acá. Y bueno, antes de ver el ejemplo, vean un momentito la fórmula. La fórmula prácticamente es la misma. Lo que hace es tomar la función. Cuando aquí ponemos f, esta f puede ser sustituida por igual costos, ingresos, puede ser oferta o demanda, puede ser utilidades, ¿verdad? Em, Esto sirve para cualquier tipo de aplicación. Entonces, la fórmula va a ser la misma, recuerden. Este sería la imagen de el valor que está más a la derecha y este el que está más a la izquierda. Solamente que ahora lo vamos a dividir entre el cambio que hubo de las imágenes, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos esa división, nos va a dar una razón. Vamos un momentito acá. Perdón. Ok. En este caso tenemos una función cualquiera. Solamente pretendo que ustedes comprendan esto de el cambio promedio. Vean. Supongamos que tenemos una preimagen por acá, en una preimagen cualquiera, un X1. Le vamos a aumentar cierta cantidad que lo representamos por delta X, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos indica es que vamos a hacer un aumento y vamos a obtener entonces la otra preimagen. La otra preimagen pues sería la original más ese aumento que teníamos ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando calculamos nosotros las imágenes? La imagen de X1 estaría por acá, que se representa como f de X1. Y la imagen de X1 más delta X va a estar por aquí arriba. Observen que hubo un incremento. ¿Por qué? Porque estamos pasando, digamos, de abajo hasta más arriba, ¿verdad? Entonces hubo un incremento. Si nosotros trazamos un segmento que una los dos pares ordenados que están acá y calculamos la pendiente, porque esto es una recta, es una función afín o función lineal que la conocemos nosotros. Cuando calculemos esa pendiente que está acá, va a ser la tasa de cambio promedio. ¿Ok? Entonces, solamente por dar un número, si esta pendiente es igual a 3, significa que la tasa de cambio promedio por cada unidad en esta función va a ser de 3. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nosotros en matemática 1 aprendimos a calcular la pendiente de una función. ¿Cómo se calculaba la pendiente de una función? La pendiente
se representaba por M, ¿recuerdan? Por M. Y era una división. Y2 menos Y1 dividido por X2 menos X1. Ahorita la vamos a poner por ahí. Simplemente quiero que sepan esto. Entonces, cuando estamos calculando una tasa de cambio, geométricamente estamos calculando la pendiente de una recta que nosotros llamamos secante que está uniendo los dos pares ordenados. ¿Ok? Me vuelvo por acá. Y vamos a hacer un ejercicio. Ok. Dice, determine la tasa de cambio promedio de esta función. Sí, es una función cualquiera, no es algo particular de administración, donde nos dice que el valor de X1 es 11 y el valor de X2 es 13. Entonces vamos a ver no cuál es el cambio total, ¿ok? Que hay entre 11 y 13, sino sería el cambio promedio, es decir, cuando vamos de 11 a 12 a 13, ¿cuál es el cambio promedio que hubo por cada una de las unidades? ¿Qué es lo que hacemos? Lo siguiente. Primero tenemos que notar que hay un incremento, ¿verdad? Delta X, que hay un cambio en las X. ¿De cuánto es ese cambio? De 2 unidades positivas, ¿verdad? Porque estamos pasando de 11 a 13. Y la formulita nos decía que el cambio, perdón, que la tasa de cambio promedio se calcula por medio de esta fórmula. ¿Qué es lo que nos indica esta fórmula? Que calculemos la imagen del que está más a la derecha. ¿Quién está más a la derecha? Pues 13. Y le restamos el que está más a la izquierda, la imagen del que está más a la izquierda, que es 11. Y lo dividimos por el incremento que existió. Es importante entonces que lo calculemos porque él va a ir acá. Entonces, lo que dijimos fue que calculemos la imagen de 13, la imagen de 11, las restemos y las dividimos por 2. Calcular la imagen de 13 es tomar este valor y sustituirlo en la función original. Nos quedaría 4 por 13 al cuadrado, más 4 por 13, más 1. Y le restamos la imagen de 11. Entonces, recuerden utilizar el paréntesis, ¿verdad? Es importante. Y sustituimos el 11 acá y el 11 acá. Esto lo podemos hacer de una vez en calculadora y nos va a dar 100. ¿Qué significa ese 100? Que por cada unidad adicional, en promedio, se aumenta en 100, no sé, puede ser dólares, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es el cambio promedio por cada unidad. Entonces, vean que es algo sencillo, solamente aplicar la fórmula. Y entiendan que esto de acá, esta expresión, lo que nos indica es que aquí vamos a sustituir el valor que está a la derecha, el que aumentamos, ¿de acuerdo? Ese es el que va acá, para que no se El vayan a mayor. confundir. El mayor, correcto. El mayor, perfecto. Ajá. Todo esto ustedes lo pueden consultar en este documento. Les voy a pasar de una vez al chat este Profe, enlace. Regálenme un segundito para pasarlo al chat. Sí, adelante. en ese Ya, caso ya era el escucho. mayor, pero es porque se está aumentando, pero también puede ser el caso que se dé una disminución, ¿verdad? Correcto, ya ahorita vemos uno de esos. Nada más voy a pasarles aquí el enlace. Ya lo compartieron anteriormente, Ya lo compartieron. Ah, bueno, perfecto. profesor. Está en el chat. Ujú. Gracias. Yo tengo una consulta.
Sí, adelante. Digamos, dale vos. Bueno, en realidad es porque a mí no me aparece el chat. Entonces no sé, no puedo ver lo que compartieron. ¿Dónde está en el chat? Vamos a ver. Por casualidad no está en el grupo de apoyo WhatsApp, sino por ahí se reenvía el link. Yo estoy en uno, pero no sé si será ese. El mismo. Es curioso porque a mí el chat no me aparecía el lunes y ahora sí me aparece. Ujú. Sí, a mí hoy no me aparece, a veces me aparece y hoy no, ya lo busqué por todo y no está el chat. Qué raro. No sé si es porque están utilizando una cuenta diferente al de la UNED y no No les creo, aparecen profe. todas las opciones. Sí, porque en realidad es eso, que no me aparecen todas las opciones. Usted ve las Pero de aquí Profe, arriba. tal Ahí vez está. lo pueda poner en el entorno. Sí, también lo vamos a poner No por por ahí. favor. Ujú. Con mucho gusto, sí. Listo, una consulta. Es que nada más para confirmar, porque estaba Ujú. siguiendo el ejemplo. Entonces, yo que al principio se había puesto como Ajá, este de acá. F13 menos, ajá, correcto, menos el F11 y ya después se empezó a cambiar el 13 dentro de la primera función y así. Entonces, lo Ujú. que yo quería saber es si cuando uno vaya a hacer el examen o la tarea, lo que sea, si primero yo tengo que poner ese F13 menos F12 dividido entre 2 y ya después hacerlo como la fórmula viene, que sería el que es un poco más largo. Que no sé si ese segundo paso es innecesario, si debería hacerlo o si siempre tengo que seguirlo. Sí, digamos para justificaciones a nivel de desarrollo de las tareas que ustedes tienen, es importante que traten de justificar todos los pasos, ¿verdad? Em, Al poner acá, digamos, F13, yo sé que usted está evaluando el 13 en la función F. Por ejemplo, si usted pasa del paso 1 al paso 3, Ujú. no sé, pues habrá tutores que lo entienden, pero puede ser que algún tutor le solicite justificar un poco más este paso, ¿verdad? Igual, tal vez no es necesario que usted ponga la definición, sino que usted de una vez empiece desde el paso 2, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Em, todo, digamos, es para justificar que lo que usted está respondiendo al final tenga un procedimiento, porque recordemos que los procedimientos son evaluados, ¿verdad? Entonces, entre más justifique, va a ser mejor para ustedes y para nosotros, ¿de acuerdo? Ok, no, Ujú, entendido. Muchísimas gracias. Yo también tenía esa pregunta porque, ujú, digamos, yo normalmente lo hago como usted lo tiene ahí en la pantalla. O sea, yo hago la ujú. sustitución, Sí. pero lo que es el cálculo de la función, en realidad yo lo que hago es que meto la función en la calculadora y la evalúo en la Ujú, calculadora. ujú, Entonces, ujú. yo pongo la sustitución y todo, pero los procedimientos de decir 13 a la 2 Ujú. da tanto o 11 a la 2 da tanto, eso no lo hago Ajá, yo. correcto. Sí, como lo hice yo acá, y yo no pongo que 13 a la 2 es tanto y que 4 por Exacto. 13, sino que paso de una vez acá. O sea, con esto nosotros estamos más que satisfechos, ¿verdad? Que sabemos que usted hizo esto en calculadora. Ujú. Y analizar también cuántos Ok. puntos equivale cada ejercicio, porque muchas veces los puntos son de acuerdo al procedimiento que haya hecho. Sí, correcto. Ujú, Ok, correcto. súper bien. Ujú. Vamos. Hola David, para agregar ahí, Sí, tal vez Yerlin. es para que tengan tranquilidad, digamos, lo importante es que exista procedimiento. Ya si me aparece, por ejemplo, solo el 100, no podemos, ya ahí el procedimiento vale tal vez 5 puntos. La respuesta final vale 1 punto, entonces, por más que usted lo haya hecho, pero no nos anotaste nada, vas a tener 1 punto. Sí, correcto. Ujú. Bueno. Profe, yo he estado viendo anteriormente videos de este tema Ajá. y bueno, igual de la UNED, Ujú, pero usted hiciste este ejercicio con esa fórmula y ahí existía un ejercicio que también era para ver si había, cuando aumentan la producción o se disminuye ujú. y utilizaban esta misma función, pero
pero le ponían que si era de ingreso, digamos, ingreso X2 menos ingreso X1 dividido entre X2 menos X1. Ujú. Esto, Ujú. ¿usted me entiende? Lo Sí, que le digamos quiero decir, aquí, por ejemplo, ajá. siempre lo hago solo con esta fórmula directa o ellos y también incluían esta de ingresos o la de costos o en Ujú. otro ejercicio. Sí, habría que ver los ejercicios. Cualquier cosa ahí usted nos puede escribir tal vez con una imagen, una captura de Ok, pantalla del video, ¿verdad? Nos escriben en la parte de foros, ahí les respondemos la duda. Digamos, ellos utilizan estas mismas fórmulas. Estas son las dos únicas que vienen ahí de tasa de cambio, ¿verdad? Tasa de cambio promedio y la otra que vimos antes. Digamos, puede cambiar que, por ejemplo, en lugar de delta X, pongan X2 menos X1, pero es lo mismo, ¿sí? No, es que yo veo que a la hora de ellos realizarlo, ya la operación es esta que ustedes nos está explicando, pero Ujú, anteriormente ponen cuando son ingresos y eso, también la de ujú, ingresos, entonces, no sé, y también son profesores de la UNED, no sé ujú. si está mal, si No, mejor me sí. baso solo en esta, porque No, lo que puede hacer es eso, sacarle una captura de pantalla al video y nos la envía y nosotros le respondemos para ver qué será lo que hacen. No es que esté mal, simplemente tal vez el ejercicio está evaluando otras cosas. Me imagino, no sé, ya que usted me está mencionando ingresos, costos, no sé si tal vez están usando la utilidad y la están restando para sacar la utilidad, me imagino. Em, ¿Verdad? Habría que ver el ejercicio como tal, qué es lo que pregunta. Sí, cualquier cosa de usted me lo pasa. perfecto, Ujú, gracias. con mucho gusto. Bueno, vamos a avanzar. Y con esto de acá, terminamos lo que es el capítulo 1, ¿verdad? El capítulo 1, tal vez lo que lleva un poquito más de tiempo y ustedes tienen que tener bastante cuidado, es lo de límites. Esto del capítulo 1 de límites, como les digo, quedó en la grabación de la tutoría del pasado lunes, ¿ok? Vamos a ir ahora al capítulo número 2. Profe, perdón que le interrumpa. Adelante. Con respecto a esto de las tasas de cambio siempre, yo tenía una duda con un ejercicio aquí que está en los ejercicios, entonces no sé si lo hago mediante una captura y lo mandan al foro o lo comparto aquí de una vez o usted me dice qué procedimiento realizar. Si gusta, terminamos de ver lo que es el capítulo 2 y al final nos puede enviar por medio del chat, tal vez, y lo revisamos con mucho gusto Muchas gracias. para servirle. El capítulo 2 nos habla, perdón, del concepto de derivada. ¿M? Se divide en 3 temas, que es el concepto de derivada como límite, derivada de algunas funciones que son escritas como potencia y de funciones marginales. Yo voy a ver la primera parte, que es el concepto de derivada como límite. Ok. Aquí quiero decirles que nosotros hacemos un análisis de las derivadas utilizando la definición original, digamos, que se utilizó durante muchos años en matemática, que era la notación de límites. De hecho, el concepto intuitivo y formal de derivada tiene que ver con límites. Posteriormente, conforme vaya avanzando el curso, ustedes van a aprender, y me imagino que por algún lado habrán visto, que las derivadas se pueden realizar por medio de algunas fórmulas o tablas de derivadas. Todas esas tablas surgieron posteriormente a raíz de los límites, ¿verdad? Entonces, los matemáticos vieron que se repetían patrones, entonces ya establecieron ciertas reglas. Que la derivada de una función
va a ser siempre otra función, por ejemplo. Entonces, hay ciertas tablas, hay ciertas reglas, pero para llegar a ellas nosotros tenemos que entender qué es una derivada y cómo dio origen el concepto de la derivada, que es muy necesaria en el cálculo. Los economistas utilizan mucho lo que son derivadas, las ingenierías tal vez mucho más. Y en administración, las derivadas nos van a dar a nosotros herramientas importantes para análisis financieros, que posteriormente lo vamos a ver en este curso, ¿de acuerdo? Por el momento vamos a entender el concepto matemático de qué es una derivada. Entonces, la idea y lo que yo quise plantearles a ustedes acá no es ese montón de fórmulas como tal, que ya las explica muy bien el libro, sino que tratemos de interiorizarlo y de ver gráficamente qué es una derivada, ¿de acuerdo? Entonces, ojalá que me puedan seguir en esta explicación. Ok. Cuando nosotros hablamos de derivadas, el libro empieza con algo muy puntual. Nos explica qué tenemos que entender por derivada en un punto en específico. Es decir, en un valor numérico, en una preimagen, para que lo entendamos así, en específico. Y lo que nos dice es que la derivada no es otra cosa que aplicar un límite. Esta fórmula que viene aquí. Y ahorita más adelante la vamos a tratar de entender con este ejemplo. Lo que nos dice este límite es lo siguiente. Que tomemos la función, que le restemos la imagen del valor al cual se aproxima x y que lo dividamos entre x menos a. Tal vez ahí puede parecer enredado, no hay como algo tan intuitivo y por eso ya vamos a verlo gráficamente. Pero esta definición que ustedes tienen acá es la derivada de una función en un punto en específico. Es decir, cuando usted se encuentre un ejercicio que le diga, calcule la derivada de la función f en el punto x igual 2, por ejemplo, utilizamos esta fórmula que está aquí. Y por eso es necesario que ustedes aprendan a calcular límites, que eso estaba en el capítulo 1, ¿verdad? Es muy necesario que lo hagan. En internet hay mucha ayuda, muchos videos sobre límites. Es importante que los consulten. ¿De acuerdo? Ok. Resulta que cuando nosotros calculamos la derivada utilizando esta definición del límite, estamos calculando el valor de la pendiente de la recta tangente en un puntito. Anteriormente les había trazado, ¿recuerdan la gráfica con 2 puntos y trazamos una recta? Y les dije que la pendiente era la tasa de cambio promedio. Pues bien, ahora lo que va a cambiar un poco esto es lo siguiente. Voy a adelantarme aquí un poquito, nada más. Acá. Es que cuando los puntos se juntan, o sea, cuando estamos ahí en un punto en específico y nosotros trazamos una recta tangente a ese punto, la pendiente de esta función es el valor de la derivada en ese puntito. Entonces, si ustedes les dicen ¿qué es una derivada en un punto? Es calcular una recta tangente que pasa por ese punto y a esa recta calcularle la pendiente. El valor de esa pendiente va a ser la derivada en ese puntito de ahí. ¿Ok? Y ahorita vamos a por ahí. Y Profesor, quiero que ustedes vean este ejercicio de acá. Adelante. es que eso que usted acaba de decir, y pues
La ¿no? fórmula que está ahí de f de x menos f de a sobre x menos a, ¿Mm? eso no es igual a la fórmula para hallar la pendiente de m y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Sí, lo que pasa es que esa fórmula de la pendiente no es un límite, sino que es un cálculo directo de imágenes. ¿Ok? Y la diferencia con esa fórmula es que Y2, Y1, X2 y X1 son diferentes. En cambio aquí, cuando nosotros trabajamos con límites, lo que nosotros hacemos intuitivamente es que este valor de X se va a acercar mucho a A. Casi, casi, casi que va a ser el mismo valor de A. Lo que pasa es que no podría ser A, porque si nosotros sustituimos aquí A, cuando hacemos A menos A, esto es 0 Te va a y, indefinir. y se va a indefinir, correcto. Entonces lo que nosotros hacemos intuitivamente es acercarnos muchísimo para que esta diferencia que está aquí sea casi que 0, ¿ok? Mm, Entonces, por eso nosotros lo trabajamos como límite. En esa que usted mm, me dice correctamente, que sí tiene la misma forma, ¿verdad? De ujú. Y2 menos Y1, X2 menos X1. La diferencia es que ahí son dos puntos distintos. Y si hay una distancia, vamos, aunque sea pequeñita, pero la va a ver. En cambio aquí nosotros intuitivamente casi que vamos a hacer que este valor sea igual a este. Pero por eso entonces usamos límites, ¿verdad? Que fue lo que aprendimos anteriormente. Ujú. Pero sí, efectivamente está relacionado. Esto va a ser una pendiente solamente que En como un punto límite, nada más. en un punto nada más, correcto. Es Ok, como que los dos puntitos que usted trabaja en la pendiente van a ser uno mismo, ¿de acuerdo? Pero como ok. no podemos hacerlo directamente porque se nos indefine, entonces vamos a usar límites y ya con límites no se nos indefine como tal. ¿Ok? Ah, ok. Gracias. Ajá, con gusto. Y vamos a ver este ejercicio de acá. Dice, determinemos la ecuación de la recta tangente a esta curva, a x3 menos x, en un punto, en el punto 2,6. Recuerden que cuando nosotros tenemos un punto, tenemos que darle las coordenadas x, y, ¿de acuerdo? Ahora, si a ustedes solamente les dan la coordenada de x, por ejemplo, y les hubieran dicho en x igual 2 y no les daban este 6, usted lo puede calcular. ¿Cómo se calcula? Se toma el 2 y se sustituye a donde están las x. Hagámoslo aquí. 2 a la 3 es 8. Menos 2 va a dar 6, ¿verdad? No es que vamos a tal vez a perder puntos por eso, nada más de tener cuidado, ¿ok? Entonces, vamos a resolver este ejercicio de dos formas. Gráfica y lo vamos a calcular por medio de esta fórmula de acá, ¿ok? La forma gráfica no es que ustedes tienen que hacerlo en los, digamos, en las evaluaciones, nada más para que lo entiendan, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, cuando ustedes les dicen determina la ecuación de la recta tangente, la pendiente de esa recta tangente es la derivada en el punto 2,6. Vamos para acá. A verlo. Ok. Vean. Por ejemplo, si nosotros teníamos la función x a la 3 menos x, veamos este punto que está aquí, el 1,0, ese puntito que está aquí abajo. Si nosotros, perdón, si nosotros movemos acá para cuando ustedes estén manipulando esta página, observen que vamos a tener un aumento o disminución del punto original, que el punto original que les di era el 2,6. Yo quiero que ustedes calculen la recta tangente a 2,6. Pero entonces, incluso lo que estábamos hablando ahorita, una compañera, es que ustedes me calculen la pendiente. La pendiente se calcula por medio del límite. Y vea lo que estábamos hablando.
Si nosotros calculamos la pendiente con el mismo punto, con 2,6 y con 2,6, cuando lo sustituimos en la fórmula de la pendiente, que es y2 menos y1, x2 menos x1, esto se va a indefinir, ¿verdad? No podemos sacar la pendiente, por eso hay que usar el límite. ¿Qué nos decía a nosotros el límite? El límite nos decía que tomemos este punto que está acá, que lo represento por la letra G, y tratemos de acercarnos al 2,6 lo más que podamos, ¿ok? Para ver cuál va a ser el valor de la pendiente. Si yo me acerco, por ejemplo, con un aumento de 0,2, vean, poquito, el valor de esa pendiente es 12.24. Aquí no estoy usando la definición de límite, simplemente la de pendiente. Voy a tratar de acercarme un poquito más, lo más que pueda. Más que me deje el software. Yo creo que hasta ahí me deja el software, porque si me pongo otro más se indefine. Ok, vean el valor que nos da aquí, 11.06. Si me acerco por el lado abajo, ahí estoy bastante lejos, ¿verdad? Estoy a una unidad a la izquierda. Entonces, si yo me voy acercando, que eso es lo que hacen los límites, irse acercando lo más que pueda, nos va a dar 10,94. Tal vez podríamos acercarnos muchísimo más, ¿verdad? Aquí es hasta 1.99, podríamos acercarnos a 1.999, ¿verdad? Pero la idea es como verlo gráficamente. Vean, esta pendiente nos está dando 10.94 por la izquierda y por la derecha nos da 11.06. Entonces uno podría intuir gráficamente que el valor de la pendiente es de 11, ¿de acuerdo? De hecho, la ecuación de la recta tangente aquí abajo nos está delatando, ¿verdad? Nos dice que es 11. Pues bien, lo que quería gráficamente es que ustedes vieran qué es lo que estamos haciendo. No podemos calcular directamente la pendiente, la recta tangente con la fórmula de la pendiente porque se indefine. Pero los límites sí nos dejan acercarnos y dar una aproximación cuando lo hacemos gráficamente. ¿De acuerdo? Entonces, gráficamente, con lo que estamos viendo aquí, la pendiente es de 11. Esa sería la pendiente. Para averiguar la ecuación de la recta tangente, recuerden que uno utiliza y es igual a mx más b. Este sería el m. Y el b lo calculamos, ahorita lo vamos a calcular. ¿Ok? Pero lo que importa aquí es la pendiente. Entonces, usted diría, bueno, pero es que eso no es exacto. ¿Y por qué es 11? Bueno, yo estoy haciendo ahí como un promedio, ¿verdad? Entre 11.06 y 10.94 estoy diciendo que es 11. Pero vamos a justificarlo algebraicamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer, digamos nosotros, a nivel práctico, verdad? Entonces, sería de esta manera. Así es como se los vamos a solicitar a ustedes. Calcular la ecuación de la recta tangente a esa función. Entonces, primero, determinamos la pendiente. La pendiente es la derivada. ¿Ok? La derivada en el punto donde x es igual a 2. Y lo hacemos por medio del límite, que era lo que decía, f de x menos f de a entre x menos a. Ese valor de a es el valor de la x en el puntito, en el par ordenado, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el valor hacia donde tiende x. Esto es lo que vamos a hacer para encontrar la pendiente. Entonces, ¿quién es f de x? F de x es x a la 3 menos x. Vamos a tomar esto de acá y lo vamos a poner aquí. Simplemente es copiarlo. ¿Quién es f de 2?
f de 2 es la imagen de 2. Si no se la dan, usted la calcula acá, pero en este caso ya la teníamos, que era 6. Entonces aquí va la imagen de 2, que es 6. Y x menos 2 no se cambia, se va a quedar así, x menos 2. Entonces solamente cambiamos f de x. ¿Ok? F de x es este de acá. Menos 6. Entonces, ¿qué fue lo que practicamos de los límites? Esto que está acá. ¿Cómo calculamos ese límite? Bueno, para calcular ese límite, la unidad didáctica y la tutoría del lunes nos decían que tenemos que factorizar, ¿sí? X menos 2 es irreducible, ya está factorizado al máximo, pero x a la 3 menos x menos 6 se puede factorizar. ¿Ok? No lo voy a factorizar aquí, se puede hacer por división sintética, incluso se puede hacer la división de polinomios, ¿ok? Porque no es el objetivo como tal de este ejercicio, sino que ustedes lo pueden hacer de tarea. Cualquier cosa ahí nos escriben en el foro. Pero la factorización de x a la 3 menos x menos 6 es igual a x a la 2 más 2x más 3 por x menos 2. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en los límites? ¿Y qué es lo que buscamos? Que usted pueda cancelar el denominador con un factor del numerador que sea igual, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo cancelamos acá, solamente nos va a quedar el primer paréntesis, que es x a la 2 más 2x más 3. Y recordemos que cuando hacemos límites, lo que nosotros hacemos es sustituir el valor en la función. Es como hacer el cálculo de una imagen. Sustituimos el 2 acá y el 2 acá y calculamos. Entonces, haciendo el ejercicio aquí, nos da 11, que efectivamente nos comprueba la hipótesis que teníamos anteriormente con la gráfica de que la pendiente es 11, ¿verdad? Y ahora, si yo les pido a ustedes la recta tangente, ya tenemos una parte que es la pendiente. Adelante. Disculpe, que soy la intérprete. Ah, sí. Compañera Joyce, se le dificulta ver que usted utiliza siempre el color azul. Entonces, uno de los ajustes razonables que se sugieren para las personas sordas es que cuando usted está haciendo una explicación, por favor, utilice más de un color, como para que la diferencia le quede un poquito más marcada, si es posible. Ok, perfecto. Lo voy a prever para la próxima tutoría. Listo, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Gracias a usted más bien. Ok. La recta tangente entonces es y igual mx más b. Ya conocemos el valor de m, que es 11. Entonces ocupamos calcular el valor de b. El valor de b. En este caso, utilizamos el punto de tangencia, o sea, donde la recta toca a la función f en 2,6. ¿Y qué era lo que hacíamos en matemática 1? Utilizamos esta formulita, que es la misma de de la función lineal, solamente que mx que estaba sumando lo pasamos a restar. ¿De acuerdo? Y sustituimos. ¿Qué sustituimos? En y sustituimos 6. Y en x sustituimos el valor de 2. Y en m el valor de 11. Nos queda de esta forma. 6 menos 11 por 2 es igual a menos 16. Ese sería el valor de b y usted al final pone la ecuación de la recta tangente, ¿verdad? M, X, y en este caso b es negativo. Por eso lo dejamos así como menos 16. Entonces, importante con límites, hacer el trabajo algebraico de factorización para que cancelemos
los factores que son iguales, ¿de acuerdo? Y algo así es como ustedes les van a pedir los ejercicios, como tienen que justificarlos. Les repito, lo que hicimos anteriormente con la gráfica es para que ustedes tengan una intuición de qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿de acuerdo? No es que ustedes tienen que hacer la gráfica, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien, sí? Ok. Me devuelvo por acá. Una consulta, perdón, soy yo de nuevo. Es que Adelante. estaba viendo lo del el ejercicio anterior y tengo una duda solamente al final, Voy a como había abrirlo quedado. en este, de límite. Ajá, sí, correcto. Y ese, al puro final que quedó el de y igual a 11x menos 16. Ujú. Una consulta, es que entiendo que es y igual mx más b. Entiendo Ajá. que m es 11, pero Ujú, x no es 2. No debería ser x, o sea, ujú. 11 o... Sí, nosotros lo que estamos haciendo es encontrar la ecuación de la recta tangente, la ecuación general. Entonces, la ecuación general Ujú. tiene dos variables, que es la variable independiente x y la variable dependiente y. Entonces, cuando nosotros damos una ecuación, como en este caso, nosotros dejamos y x para que usted pueda sustituir valores si lo necesitara en la x. Es decir, si le dicen cuál es la ecuación de la derivada en el punto 3 de esta función, entonces se pone el 3 aquí. Perdón. Voy a explicar de nuevo. Dame un segundito. Se me desconectó el micrófono. No se preocupe. Ok, ahora sí. Si usted necesitara un valor, un valor de la derivada en algún punto, usted lo sustituye en esta x. ¿Verdad? Si ocupara el valor de la derivada en el punto 3, en el punto 4, en el punto 5, para que no esté haciendo todo esto. Usted ya tiene el valor de la función que es la derivada. Entonces, esto es una forma general. Cuando nosotros encontramos una recta, siempre vamos a expresarla como y igual m, que es un número, x, que es variable, más b, que este b era donde tocaba el eje y. Entonces, esto es una forma, por decirlo así, general, genérica, que te va a dar los demás valores en caso de que usted los necesite. Entonces, por eso sí, siempre que le pidan recta tangente, las dos variables tienen que aparecer. ¿Ok? No, no entendí. Solo Muchas calculamos gracias. m y calculamos b, que son los valores que van a sustituirse acá, que son constantes. ¿De acuerdo? Listo, ya lo apunté. Gracias. Con gusto. Ok. Me apagan los micrófonos, por favor, si son tan amables, que hay un micrófono abierto. Gracias. Bien, entonces lo que vimos acá con esa fórmula es el cálculo de una derivada puntual en un punto en específico. Pero si yo quiero la derivada para una función en general, utilizamos otra fórmula que nos las expresa el libro. ¿Qué es lo que nos dice el libro? Lo que nos dice es que para cualquier número real, para cualquiera, usted puede encontrar la función derivada, ¿ok? Utilizando esta fórmula que está acá. Y lo que nos dice es lo siguiente, f, este símbolo se dice f' de x o la primera derivada de f es igual a un límite. ¿Y cuál límite? Al siguiente. Al límite de la función f de x más
ese cambio que hay aquí en las X menos f de X entre delta X. Recuerden que delta era el cambio de las X. La idea, la intuición, es que usted aquí, cuando nosotros restábamos X2 menos X1, tenga una distancia muy pequeñita. Eso en matemáticas se llama infinitesimal. O sea, tan pequeñita que casi sea cero, pero que no puede ser cero porque si no se nos indefine la función. Véanlo acá. La distancia que hay entre X y este valor de acá es muy grande. Lo que nosotros hacemos es tratar de que esa distancia casi sea cero para que se pueda coincidir, para que los puntos estén uno encima del otro, que prácticamente sean el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, el límite lo que nos dice es, trate de que esos puntos coincidan, ¿de acuerdo? Que sea casi el mismo, ¿para qué? Para que esta recta, la que tenemos aquí, G, que es anaranjada, no sea secante. ¿Ven que es secante? Recuerden que en una recta secante es aquella que toca, en este caso, en más de 2 puntos. Para que la recta secante se convierta en una recta tangente. Una recta tangente es aquella que toca solo un puntito en la función. ¿Ok? Eso, mis estimados y estimadas estudiantes, es una derivada. Tratar de acercarse lo más posible entre 2 puntos. ¿Ok? Eso es una derivada. Solamente que si lo hacemos directo, ¿verdad? Como dijimos acá, este valor se hace 0 y usted se le indefine. Por eso entonces utilizamos límites. Posteriormente vamos a trabajar con tablas de derivadas y ahí va a ser un trabajo algebraico mucho más rápido. Pero sí es importante que ustedes entiendan qué es la derivada. Es tomar 2 puntos en una función, trazar una recta secante y que esos puntos se unan para que casi sean el mismo, que sea una distancia muy pequeña. Un profesor de matemática pura mío decía que la distancia sea más pequeña que un átomo. Ustedes saben que un átomo es indivisible. Entonces esa es la idea que se tiene con la derivada. Bueno, y matemáticamente eso se resuelve por medio de este límite. Importante, la notación. Estas son las notaciones de derivadas. Todas nos indican que es una derivada. F' de X, Y', de Y sobre dx, de F sobre dx, D sobre dx, F de X. Estas D mayúscula casi no se usan, se utilizan más en derivadas parciales, que es otro tema. Las más comunes serían de Y sobre dx o F' o Y', ¿ok? Pero con cualquiera te están preguntando por una derivada. Y entonces, ¿para qué se usa eso? Para que usted me diga, por ejemplo, cuál es la derivada de 6x a la 2 más 4. No en un punto, sino para cualquier punto de esa función. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Vamos a encontrar la derivada de 6x a la 2 más 4 utilizando la definición de límite. Entonces, la derivada de la función es este límite que ustedes tienen acá. ¿Ok? ¿Y qué significa eso de ahí? Que tienen que tomar la función original y sustituir los valores que tenemos acá. Por ejemplo, sustituimos x más delta de x en la función. Bueno, aquí le puse g, pero debería ser f.
Hay un dedacillo. Esta es F aquí. Entonces, sustituimos X más delta de X donde haya X. En esta función solamente hay una X que está elevada al cuadrado. Entonces la ponemos acá. Y F de X, la puse en color magenta, sería la función original. Vean que no le cambié nada. Con mucho cuidado, recuerden que cuando tenemos una resta, debemos utilizar paréntesis. ¿Mm? Y el delta de X no se toca. Entonces, para resolver este límite, vamos a hacer las operaciones que tenemos, en este caso, en el numerador. Acá nosotros tenemos un producto notable, una fórmula notable. Cuando tenemos una suma y la elevamos a la 2, tenemos que hacer la primera fórmula notable. La primera fórmula notable lo que nos dice es que tomemos el primer término a la 2 más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ya se los voy a mostrar cómo queda. Y para esta de acá, el menos lo que hace es cambiar los signos. Nos queda de esta manera. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Observen que esto es una cantidad, no es que vamos a manipularla o hay que hacer algo, simplemente usted toma esta cantidad y la pone así elevada al cuadrado. ¿Okay? Más el 4, que es de la función, y cambiemos signos acá. Bueno, entonces cambiamos los signos. Nos queda así. ¿Qué se puede simplificar? Por ejemplo, 6x a la 2 menos 6x a la 2 se eliminan. ¿Ok? 4 menos 4 también se eliminan. Nos queda de esta forma. Nos queda 12x por delta de x más 6 delta de x al cuadrado. Y aquí nosotros vamos a hacer factorización. Recuerden, en límites, al final vamos a factorizar. Delta de x es como si fuera un número, como si fuera un b. ¿Ok? Entonces, si tenemos una cantidad aquí y la misma cantidad aquí elevada al cuadrado, recuerden que factor común lo que nos dice es que sacamos la de menor grado, en este caso, grado 1. Entonces lo vamos a sacar a factor común de esta forma. ¿Ok? Sacamos a factor común y dentro nos queda 12x más 6 y aquí como habían 2 y sacamos 1, el exponente se disminuye un grado. ¿Para qué hacemos eso? Para que este delta de x de aquí con este delta de x de aquí se puedan simplificar, ¿ok? Y cuando nosotros hacemos eso, este límite ya va a existir porque ya no vamos a tener indefinición aquí abajo. Y nos queda así. Lo último que vamos a hacer es calcular el límite. Ya directamente aquí no vamos a tener problema. Sustituimos delta x por 0. Es decir, este delta x lo sustituimos por 0. Nos quedaría 12x más 6 por 0, 12x. Y ese es el resultado final. La derivada de la función 6x a la 2 más 4 es igual a 12x. ¿Ok? Aquí lo que algunos textos, Búscame el algunas, código. algunas editoriales, ya te doy la palabra, en lugar de utilizar delta x, utilizan h como para decir que hay un cambio, porque puede ser que el delta x a usted le cause cierta impresión ahí y, se vea más complicado de lo que es, ¿verdad? Usted podría utilizar, por ejemplo, h, o otra letra ahí,
Y sin pérdida de generalidad, uno entiende que hay una variación, ¿de acuerdo? El texto aquí de la UNED nos está dando delta X, que es válido completamente, pero sí puede dar la impresión de que es más complicado de lo que en realidad es, ¿verdad? Sí, adelante, ¿alguien iba a conversar? Que no quiero Todo- retroceder mucho, pero justo quedé en ese tercer paso. Bueno, en el segundo, no sé cómo decirlo. ¿Este de aquí? El que sigue. ¿Este de aquí? Ujú. Ahí me quedé pegado y Que me imagino que acá. en esa parte exactamente. Ujú, Ya después es más sencillo, pero ujú. justo ahí me quedé. Ok, ya lo vamos a explicar. Nosotros tenemos vamos a ver. La siguiente expresión, 6x más delta x a la 2. ¿De acuerdo? Que sería esto de aquí. ¿Cómo de ahí pasamos a este de acá? Bueno, podríamos hacer lo siguiente. Si se nos enreda esa notación, como les dije, uno puede cambiar delta x por h, por ejemplo. Entonces, en lugar de tenerlo así, para que entendamos qué es lo que estamos haciendo, cambiamos esto por h. Entonces, eso es una fórmula notable. ¿Qué nos dice la fórmula notable? La fórmula notable nos dice que, dejamos el 6 por ahí afuera, sería el primero al cuadrado, x a la 2, más 2 veces el primero por el segundo, que es xh, más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, eso que tenemos ahí es lo mismo que tenemos aquí. Nada más que en lugar de h, se pone delta x. ¿Y cuál de todas las fórmulas notables es? Que no nada. Esta es la primera fórmula notable. La de a más b, Binomio al cuadrado. binomio al cuadrado, sí. La de a más b a la 2. Ay, no puse el texto matemático. Voy a poner La de a. A más b a la 2 es igual a la 2 más 2ab más b al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vieron, muchachos y muchachas, aquí simplemente es que el delta x se comporta como si fuera Bueno, una es que variable, una el orden b. de el orden de los factores no altera nada, pero es que yo la fórmula notable que tengo aquí tratando de memorizar es a a la 2 más b a la 2 más 2a más b. A, b. Sí, lo mismo, porque es Sí. sumando. Ajá, entonces no hay problema. Tal vez a la hora de que puso la fórmula notable en el ejercicio, digamos, y puso 2ab antes, me confundió, no logré saber cuál fórmula notable era. Ujú. Ah, bueno, ok. Sí, uno la trabaja así mucho, pero sí hay textos también que ponen A2 más B2, correcto. Pero es lo mismo, ¿verdad? A final de cuentas. No sé si estamos claros. ¿Alguna duda? Ahora sí estamos bien con ese ejercicio. Sí, señor. Ujú. Ok. Bueno, vamos a ver ahora un ejercicio aplicado a la administración. Y en este caso incluye varias cosas. Incluí la función de costo, incluí la función de ingreso y por último incluí la función de utilidad. Y para hacer el cierre, digamos, de esta idea derivada, siempre utilizamos esa fórmula.
¿Qué nos varía? Por ejemplo, lo que nos varía es cómo usted tiene que desarrollar esta parte de acá. Vean que en este caso hicimos una fórmula notable. La primera puede ser utilizar otra fórmula notable. Y más adelante vamos a utilizar otras funciones. La función exponencial a la x la utilizamos mucho. Pero básicamente aquí es un trabajo algebraico con polinomios sencillos, ¿ok? No podemos, o sí podríamos poner funciones ahí, digamos, un poquito más extensas, pero este ejercicio sería muy largo. Digamos, si ponemos exponentes muy grandes, perdón, el ejercicio sería muy extenso. Por todo lo que hay que hacer de fórmula notables y tal vez la factorización al final se complica un poco. Haga los ejemplos con los que usted calcule y los va a evaluar. Ujú. Sí, de hecho, bueno, aquí hay bastantes en los ejercicios adicionales del capítulo 1 y observen, digamos, que los límites son factorizaciones, vamos, sencillas. Esto sería un trinomio. Por ahí practicamos un poquito lo que era esta parte, perdón, de racionalización. Pero usted no se va a encontrar, por ejemplo, en estos casos de límites, ni senos, ni cosenos, ni en esta parte inicial se va a encontrar tampoco exponenciales, ¿verdad? Más que todo son raíces y polinomios, digamos, grado 2 o grado 3 a lo sumo, ¿verdad? Pero básicamente es que comprendan que todos llevan una misma línea, ¿verdad? Porque si no el ejercicio sería muy extenso y la idea es que ustedes, pues, en administración apliquen esto. Vean por acá, que hay uno cúbico, pero tampoco es matarlos, ¿verdad? Simplemente es que apliquen los conceptos aprendidos. Ven que los grados casi siempre van por lo mismo, ¿ok? Grado 2, grado 3, raíces. En todos los ejercicios que hemos pasado por acá, todos van en la misma línea. Profe, una consultita más o menos igual por tu experiencia en Mate esta 2 para los quizzes. Bueno, habla de tiempo que son unas 2 horitas. Entonces, ¿cuántas preguntillas más o menos serían? Parece que Unas son 20. cinco, ¿verdad? Yerling, son 5 o 6. Sí, son En los 5. quizzes. Disculpe, las preguntas de los quiz, bueno, se espera que sean como unas 4 o 5 de marcar con X y unas 2 de como desarrollo. una pequeña respuesta breve. Ujú, Ah, ok. Perfecto. Muchas gracias. con gusto. Ok, vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio es una aplicación ya directamente a la administración que está en los últimos ejercicios de la parte 2.1, ¿verdad? El capítulo en la parte 2.1, ya ahí te solicitan ver cambios en costo, ingreso, utilidades. ¿Ok? Entonces aquí me inventé este ejercicito y vamos a verlo. Ok, dice, una empresa determina que el costo de producir X unidades al mes está dado por esta función que se llama una función afín. Nosotros le decimos una función lineal, pero el nombre correcto es una función afín. Cx, que es el costo, es 3000 más 6x. Mientras que los ingresos se modelan por esta función de acá. Lo que quiero es que ustedes calculen la razón de cambio de la utilidad. La razón de cambio es la derivada. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la derivada de la función utilidad. ¿Dónde está la función utilidad? Tenemos que calcularla. Ahí va a quedar un poquito pequeño, espero que lo vean. Sí, ahí después ustedes lo pueden ampliar un poquito más
es para tenerlo todo en una sola pantalla, ¿ok? Entonces, la función utilidad, recuerden que es ingresos menos los costos. Entonces, en este caso, los ingresos se modelan por 2x a la 2 menos x y los costos son 3,000 más 6x. Haciendo la resta, tenemos 2x a la 2 menos x y este menos va a cambiar los signos, ¿recuerdan? Quedaría menos 3,000 menos 6x. Y simplificando, aquí lo único que se puede simplificar es que esta menos x se va a restar con 6x. Menos x menos 6x nos da menos 7x. Esa es la función de utilidad. Esa es la que nosotros tenemos que derivar. ¿Ok? ¿Cómo se deriva esa función de utilidad? Y cuando la derivemos nos va a dar la razón de cambio de la utilidad. ¿Cuánto va cambiando la utilidad conforme producimos unidades? Eso es la derivada. Vamos a utilizar la fórmula que aprendimos hace un ratito, que es el límite. El límite de delta x cuando tiende a 0 de la imagen de x más delta x en u menos la función de utilidad entre delta x. Entonces nosotros tenemos que sustituir este binomio en la función utilidad. Es decir, tenemos que sustituirlo en donde están las x, en x a la 2 y en x. ¿De acuerdo? Esto se sustituye aquí y aquí. Y en utilidad, simplemente es copiar la misma función. Ven que se Hex, ve profe, hex. un poquito extenso. ¿Perdón? Hex. Está resfriado. Ah, sí. No, estoy fatal. Ojalá que no sea una infección, pero ahí voy, ahí voy. Ok, entonces, este se sustituye en x a la 2. Vamos a ver si me van siguiendo. Este binomio se sustituye en esta x de acá. Queda así. El menos 3,000 es de la función. Y en u de x vamos a poner la función de utilidad que era esta de aquí. Nada más de trasladarlo con el cuidado de tener este menos acá. Con paréntesis. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Ven que es un trabajo algebraico, ¿verdad? Digamos ya el cálculo de límite va avanzado, pero lo que tenemos que tener cuidado es que por aquí hay una fórmula notable, que por aquí este menos 7 va a distribuirse, que por aquí este menos también se va a distribuir. Bueno, ¿cómo queda esta fórmula notable? X más delta X a la 2. De esta forma. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aquí, si gustan, nada más lo desarrollo un momentito. Profe, tengo una duda. Adelante. ¿Qué pasó con el 6? El 6, bueno, el X es todo lo que usted sustituyó ahí, pero el 6, ¿a dónde lo puso? O sea, 3,000 más 6, Ok, ya te voy a decir. X. Se simplifica y se suma con Ajá. 7. Correcto. Es que él no hizo un paso ahí, digamos, lo que hizo es, como ya está tan avanzado esto, lo que hizo fue hacerlo rápido, digamos, no hacer cada Ajá. paso. Sí, aquí el paso que Ah, faltó es este. El menos cambia al 3,000, ¿verdad? Y cambia al 6x. Y después se suman. Perdón, aquí es así. Este es este de aquí. ¿Ah? ¿Verdad? Menos. Y entonces, ¿qué pasa cuando realizo esta operación? Ahí nos va a dar 2x a la 2 menos 7x menos 3,000.
Ok. Ahora sí. Ujú. Sí, ahora sí. Ok, Gracias. con gusto. Ujú. Voy con esta parte de aquí, donde dice 2x más delta x a la 2, que sería aquí. ¿Qué es lo que hice yo para que me diera esto de acá? Bueno, lo que hice fue lo siguiente. Voy a cambiar un momentito delta x por h, ¿sí? Para que visualmente lo hagamos un poquito más rápido. Entonces, esa fórmula notable era el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y este 2 que está aquí se va a distribuir. Nos queda 2x a la 2 más 4xh, ¿verdad? 2 por 2 más 2h a la 2. Y nada más, esto mismo de aquí, en lugar de h, pues es poner delta x. Y así obtenemos entonces me faltó a la 2. Aquí obtenemos esta parte que está acá. ¿Estamos claros? Sí, está ahí. Es esto de aquí. El menos 7 lo distribuyo. Menos 7 por x, menos 7x. Menos 7 por delta x sería menos 7 delta x. Y aquí el menos nos va a cambiar signos. Quedaría negativo, quedaría positivo y quedaría positivo. Ahora nosotros tenemos que ver qué se puede cancelar aquí. Por ejemplo, este 2x2 con este 2x2 negativo se cancela. Menos 7x con más 7x se cancela. Menos 3000 con más 3000 se cancela. Nos queda así. Y como hemos trabajado en límites, recuerdan, tenemos que ver cómo se factoriza esto de acá. Si lo ven complicadillo con esa notación, no hay problema. Vamos a hacer el cambio de notación aquí y después volvemos a la original. Eso lo hacemos mucho en matemática. Entonces dice 4x delta 4x delta x más 2 delta x a la 2 menos 7 delta menos 7 delta x. Lo que estoy copiando es esto de acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se factoriza eso? Bueno, si usted no quiere o se le complica, cambiemos delta x por h. Un momentito y después volvemos a la variable original. Entonces vean que ahí hay factor común. El factor común es que hay h en todas. Lo que confundo es ver tantas X. Correcto, sí. Ven, entonces ahí hay un h en todas. Usted puede sacarlo a factor común. H. Entonces, en la primera 4xh quedaría solo 4x. En 2h2 queda 2h. Y en menos 7h queda menos 7. ¿De acuerdo?
Entonces, ese es el resultado de la factorización. Este de aquí es el resultado de la factorización. Nada más que nosotros estamos trabajando con delta X en lugar de H. Eso es lo que va a aparecer en el siguiente paso, en este de aquí. ¿Para qué hacemos eso? Para que este delta X con este delta X se simplifiquen. Y nos queda solamente el numerador 4x más 2 delta x menos 7. ¿Cómo hacemos para el cálculo de este límite? Sustituimos delta x por 0. No hay que tocar ni 4x ni menos 7, solo el valor que nos está dando aquí, la variable que está debajo del límite. Entonces quedaría 2 por 0. ¿Y cuánto es 2 por 0? Se elimina, ¿verdad? Entonces el resultado final sería 4x que no se toca. Este se elimina porque es 2 por 0. Y menos 7 no se toca. Ese sería el valor de la derivada de la utilidad. Esta utilidad tiene esta derivada de acá. Entonces uno dice, la razón de cambio para las utilidades de esa empresa se expresa por medio de la función 4x menos 7. Eso es para cualquier cantidad de productos. Nada más algo así como muy puntual. Por ejemplo, si usted quiere saber cuál es la razón a la cual la utilidad aumenta, si usted está vendiendo 100 unidades, lo que tiene que hacer es tomar la función derivada de la utilidad y cambiarlo por 100. En este caso es solamente un ejemplo que estoy dando al azar. Entonces sustituye 4 por 100, aquí, 4 por 100 menos 7. Eso nos da 393. ¿Qué significa eso? Que las utilidades van a aumentar 393 dólares, qué sé yo, colones, Bitcoin por cada unidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una razón de cambio. El resultado que obtenemos es cuánto se aumentan o cuánto disminuyen si era negativo por cada unidad. Pero esto que nosotros calculamos es la forma general. Si hay casos puntuales, sustituimos el valorcito en la función derivada. Entonces, como les dije, perdón, esto se ve un poco extenso, más que todo cuando uno ve el delta X, no sé, ¿verdad? Da un impacto ahí visual de que es como muy complicado, pero usted puede utilizar, si gusta, la H aquí, ¿verdad? Y trabajar todo en H, no hay ningún problema. Teniendo el cuidado de que si vamos a utilizar H, se cambia desde el inicio, ¿verdad? Aquí, H, H, H. Y básicamente eso es lo que nosotros vamos a hacer constantemente para calcular derivadas utilizando la definición del límite, porque posteriormente les vamos a enseñar a calcular derivadas de otra forma, un poquito más rápida, de hecho muchísimo más rápido. Pero esto es como para que ustedes vayan entendiendo que ese es el límite, ¿de acuerdo? Me devuelvo por acá un momentito. Y terminaríamos lo que tenía planeado para hoy, ¿verdad? Pueden consultar este documento, es manipulable y es para ustedes, ¿verdad? Nada más ahí ya entonces les quedó el enlace, ¿verdad? Nada más le hacen clic donde está el libro y lo pueden usar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a terminar la grabación para ir al espacio de consultas y que el video se vaya procesando para poder subirlo a la plataforma. Regáleme un segundito nada más para detener la grabación.
en la frontera con Nicaragua. Ahí le dije dos cosas, mira, la tierra ahí, tierra